Hola a todos, estamos comenzando una nueva aventura, un nuevo curso en donde vamos a aprender a modelar en la base de datos. Bien, vamos a aprender todos los conceptos de base de datos, vamos a tener una introducción, vamos a avanzar en esto y finalmente vamos a estar preparados para poder realizar nuestras primeras consultas en la base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es lo que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos. Puede ser, por ejemplo, una boleta, puede ser un cuaderno, puede ser un libro y técnicamente puede ser cualquier cosa que tenga datos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un dato? Esto es un dato. Esto es un dato. Esto es un dato. Esto es un dato. Entonces, el dato es una representación gráfica de un valor que nos puede generar cierta información. Yo digo puede porque no necesariamente lo es, porque si yo digo Juan, ¿qué es Juan? ¿Qué cosa es? ¿Es un nombre? ¿Es una persona? ¿Es un docente? ¿Un alumno? Puede ser una mascota incluso. Puede ser una mascota virtual. Puede ser un peluche, un juguete. O sea, puede ser muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando yo le agrego un apellido? Entonces, lo que antiguamente podría haber sido una mascota, un animal, está tomando más forma y pasa a ser cada vez más humano, quizás. Ahora, ¿qué pasa si escribo eso? Podríamos considerar que 32 ahora, aunque es un simple dato, podríamos comprender que podría ser ahora una edad o una talla de zapato o una talla de pantalón o no sé, ¿cierto? Podemos ver que los datos sueltos por sí solos de alguna manera no son suficientes. ¿Qué pasa si escribo ahora Santiago o escribo Chile? Cada vez el asunto del que estamos conversando cada vez pasa a ser más una persona y dejar de ser una mascota, dejar de ser algo que a lo mejor no tiene vida. Ahora, no sabemos si esta persona, no sabemos a qué se representan esos valores. A lo mejor nació en Chile, a lo mejor sus padres son de Chile, a lo mejor actualmente ahora vive en Santiago o ahora trabaja en Santiago. Quizás si yo podría poner aún más datos, por ejemplo, sí. Y el sí podría ser cualquier cosa prácticamente. Sí es un donante de órganos, sí está certificado, sí está diplomado, sí es capaz, sí está capacitado, sí es deportista, o sea, un montón de cosas. Pero ¿qué pasa cuando yo le agrego un contexto? Por ejemplo, persona. Ah, ok, ok. Entonces Juan es su nombre, Pérez es su apellido, 32 es su año, ese es su país de nacimiento, Santiago es quizás donde vive y sí es, por ejemplo, sí está habilitado para votar en las elecciones. ¿Qué pasa si yo cambio el contexto y ahora escribo acá docente? Juan es un docente, ese es su apellido, esa es su edad. Chile probablemente es donde estudió. Santiago es probablemente ahora donde trabaja. No tiene por qué ser donde vive. Sí, podría ser sí está titulado, sí está certificado en base de datos, por ejemplo. Entonces, el contexto que yo le estoy dando, todo depende del título, por decirlo de una manera, título del conjunto de estos datos. ¿Qué pasa si yo escribo ahora denuncia PDI, denuncia en la policía? Cambia todo el contexto, porque Juan pareciera que es alguien que ha cometido algún delito, pareciera, ¿cierto? Porque esto es una denuncia, no, aún no está confirmado, es solo una denuncia.
32 podría ser cuántas denuncias previas ya tiene quizás, ¿cierto? Podría ser a lo mejor las veces que han intentado atraparlo, no sé, estoy inventando. Esto fue, esto es desde el país en que lo atraparon o donde probablemente ocurrió el asunto y esto es donde hizo su último atraco, donde hizo su último asalto, donde hizo su último delito. Y sí, sí es un... eh, ¿tiene antecedentes previos? Sí. ¿Ya? O sea, todo cambia, depende del contexto. Ahora, reo. ¿Qué pasa si ponemos reo? Como el señor es un prisionero. Prisionero. Ese es su nombre, ¿cierto? 32 ya no es la edad. Probablemente ahora es la condena. ¿Cuántos años le quedan de condena? ¿Cuántos meses quizás le queda de condena? Esto es en donde está actualmente su prisión y esta es la cárcel. El nombre de la cárcel, por ejemplo. Sí, sí está habilitado para recibir visitas, por ejemplo. O sea, entendemos que cuando tú tienes simples datos, datos así sueltos, por decirlo de una manera, no genera un contexto. El conjunto de datos bajo un contexto, eso pasa a ser información. Por lo tanto, dato sería un valor, ¿cierto? Que puede ser prácticamente cualquier cosa. Y la información pasaría a ser la suma de datos, el conjunto de datos, ¿ya? Y ese conjunto te permite a ti tener mayor información y cuando tú tienes bastante información puedes tomar mejores decisiones. En ocasiones hay tantos datos que tú necesitas un sistema para gestionar estos datos. Estos sistemas se llaman SGBD, que viene de cada una de sus iniciales. SGBD, un sistema de gestor de base de datos. En el mercado hay muchos sistemas gestores de base de datos. El que nosotros estudiaremos en este curso es Oracle, y tú puedes también entender y conocer de estos otros sistemas que cada uno tiene sus propias características y sus ventajas como desventajas. Bien, con el curso que estamos viendo tú vas a poder tener la capacidad de trabajar en la gran mayoría de todos ellos. Específicamente nos enfocaremos en Oracle. Además, esto es importante comprender y gracias a estos datos tú puedes validar y gestionar y trabajar con todos estos gestores de datos. Bien, entonces, eh, por último, lo último que necesitamos analizar es acerca de poder comprender cómo obtener datos, cómo abstraer datos. O sea, por ejemplo, cuando yo voy a mi consulta médica y converso con mi doctor, el doctor a mí él no me ve como un cliente, probablemente, ¿cierto? Él me ve como un paciente, él me ve como un usuario, ¿ya? Él no me ve a mí como un objeto, sino que él me ve como un usuario, un paciente. Este usuario tiene atributos que son útiles para él, es información útil. En este caso, él suele consultarme el nombre para saber cómo tratarme, ¿cierto? Probablemente también él necesita saber mis síntomas. Eso es muy importante para él como doctor. Él también necesita saber mi edad, porque no es lo mismo para él que yo tenga 60, 70 años versus 30 años. Por más que la apariencia física puede representar una edad, no necesariamente es esa edad. También él necesita saber mi peso, necesita saber y una serie de otros datos que para él son importantes. Ese concepto se conoce como abstracción de datos. Tú estás abstrayendo el mundo real y pasándolo a datos. Esto es en el caso del doctor, pero cuando tú vas, por ejemplo, a- el registro civil, en el registro civil, los datos que son importantes para él, en este caso también sería un usuario, pero ya no necesitan quizás saber mis síntomas. Para ellos no creo que sea importante. El valor
muy importante para ellos es el root, el nombre, ¿cierto? Quizás, e incluso a lo mejor el apellido es más relevante. Y creo que por ahí, creo que eso es suficiente, porque con el root pueden acceder a mucha información. Este concepto se conoce como abstracción de datos y dependiendo de la estructura, dependiendo de la situación, es lo que tú necesitas abstraer desde el mundo real. Habiendo dicho suficiente, un resumen y comprender entonces que primero analizamos la diferencia entre dato versus información. Luego pudimos analizar y darnos cuenta que el conjunto de datos nos genera información relevante. También el contexto es súper importante para así poder tomar buenas decisiones. Con el paso del tiempo son tantos los datos que se almacenan y se registran en donde tú ya necesitas un sistema gestor de base de datos, el cual hay varios de estas marcas y tecnologías aquí en esta diapositiva. Y por último, tú necesitas abstraer esa información, abstraer esos datos desde el mundo real y en ocasiones pasa según el siguiente ejemplo. Gracias a todos por estar conectados.